Yo soy Fátima. Y yo soy Daniela. Y hoy les vamos a mostrar cómo es que come un verdadero egipcio. Hoy les vamos a mostrar los huariques y carritos de comida callejera a los que un egipcio neto suele acudir pues para llenar la panza. ¡Comencemos! Empezamos el día caminando por el Cairo y tuvimos la suerte de que al toque nos encontramos con un vendedor de Erksus, una bebida callejera egipcia milenaria, económica y hasta con propiedades medicinales. Tenemos una bebida típica que pueden encontrar en la calle de esta misma manera. No es tan común encontrarla en lugares fijos, así que hemos tenido mucha suerte. Se llama Jersús, es una bebida de hierbas y la gente la toma para poder limpiar su organismo. Así que vamos a probarla. Parece como quinoa, sabe un poco a quinoa, es líquido, es muy poco dulce. Oye, está bueno. No es amargo, un sabor ligero, fresco y me costó 3 libras. Así que me lo tengo que tomar rápido porque el chico tiene que llevar su vaso. El Erksus es una bebida tradicional en esta parte del mundo desde hace más de 4000 años y está hecha con la raíz del regaliz. Además de ser dulce y refrescante, tiene efectos antiinflamatorios y ayuda a restaurar los minerales en el cuerpo. El vendedor de Erksus es un personaje clave en la vida diaria de los egipcios y nos sentimos muy afortunadas de poder encontrarlo y probar esta bebida. Ya bien refrescadas, nos fuimos a buscar el desayuno egipcio por excelencia, el famoso full. Arrancamos este día de pura comida egipcia con lo que desayunaría un egipcio un día cualquiera. Ellos desayunan algo que se llama full. Es una mezcla de garbanzos con sal y aceite y si tú quieres pues le puedes agregar limón o salsa picante. Se acompaña con una pequeña saladita de tomates y pepinos y obviamente el pan árabe. Esta clase de puestos callejeros las van a encontrar alrededor de toda la ciudad y sobre todo fuera de las estaciones de buses y metros. El puesto en el que estamos atiende desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el combo completo cuesta 10 libras. Lo locazo es que aquí no venden bebidas, solamente lo que se come. Cuando se come no se bebe y cuando se bebe no se come. Así que vamos a probarlo, nos morimos de hambre. Hemos venido con el estómago vacío para tragarnos todo Egipto el día de hoy. Aquí se come con la mano. ¡Qué rico! Buenísimo comer garbanzo de desayuno. Nunca había comido menestra en la mañana. Está muy rico, es como una pasta. Es como un puré. Está muy rico. El pan se usa como un utensilio, amigos. Con el pan recoges tu full y te lo empujas a la boca. La forma correcta de convertir tu pan en una cuchara es coger un pedazo y hacerlo algo así. Y acompáñame, por favor. Y así mismo recoger tu full. Ahí. Así se come, amigos. Así se desayuna egipcio de verdad. Pero te falta algo. Y para meterle su dosis de vegetales para estar fit, también se acompaña con estas verduritas que también se comen con la mano. ¡Ay, pica un poquito! Ligeramente picante, muy fresco y muy rico. Como Dani les contó, un egipcio no suele comer y a la par tomar bebidas. Entonces, luego de tomar este rico desayuno, nos hemos venido a un café súper popular que se llama Saharet El Bustari. Este lugar es súper popular. Aquí viene mucha gente famosa, escritores, artistas, viene gente de toda clase social, de todo tipo de pensamientos, todo tipo de religiones. Es un lugar donde se concentra mucha gente distinta. Eso está súper chévere. Como la gente no suele tomar sus bebidas mientras come, este tipo de lugares viene a ser algo imprescindible en la vida de un egipcio. Ahora vamos a probar el café. Aquí también se toma mucho lo que es el té. Nos hemos pedido un café turco y la preparación es una preparación egipcia. O es como un espresso. Está muy rico, no está ni amargo. Y es distinto a los que hemos probado días anteriores, ¿ah? Y ahora sí, amigos, me voy a empujar ese café porque era justo lo que necesitábamos para poder continuar con esta ruta de comida callejera, comida típica egipcia. Estoy muy emocionada, vamos a probar un plato súper popular que es el koshari, que es una mezcla de varias cosas, ya van a ver, y estamos en un lugar muy popular, que si ustedes quieren visitar, les vamos a dejar acá abajo la dirección.
Les presentamos al koshari, el plato nacional de Egipto. Este es el plato de que si ustedes vienen no se lo pueden perder absolutamente por nada, porque lo comen absolutamente todos los egipcios, grandes y chicos, pobres y ricos. Es un plato que no lleva nada de carne y es el resultado del boom económico que tuvo este país a mediados del siglo XIX, porque justamente es la mezcla de muchas culturas en un solo plato. A mediados del siglo XIX, pues mucha gente comenzó a venir a vivir aquí a Egipto porque pues le fue económicamente muy bien. Así que en este plato se mezcla comida de la India con la pasta que es italiana y hace todo un mix que se volvió así el plato más popular de esta nación. Mientras pasean por aquí en el Cairo o en cualquier otra parte de Egipto van a ver a todo tipo de personas comiendo koshari, desde de repente indigentes en la calle hasta personas con saco y corbata. Este es un plato que es transversal a todas las clases sociales. Y también se debe a que llena bastante, tiene mucho carbohidrato, pero también un poco de proteína por la lenteja y es muy económico. Creo que ahorita estamos en el restaurante más popular que vende koshari y a la vez uno de los más caros, porque resulta que el koshari, amigos, lo van a encontrar en la calle mucho más barato, pero este lugar es muy pintoresco, se llama Abu Tarek, y lo primero que va a llamar su atención es que van a ver la foto del dueño por todos lados en esta pose. Es normal, no piensen que es el presidente, es el dueño del restaurante. Y este plato aquí pues cuesta 15 libras egipcias. Y un tip para que se ahorren la bebida: si se sientan aquí en el primer piso de Abu Tarek, les invitan agua, pero solo en el primer piso. Así que si quieren su agua gratis, busquen su asiento aquí en el primer nivel. Se come así, todo revuelto, cero gourmet, nada de ponerse ahí fresas. Se mezcla absolutamente todo, agarras una buena cucharada y te lo empujas. Sabe literalmente a pasta con lentejas y garbanzos y salsa de tomate, limón y un poquito de picante. Este plato es muy bueno, amigos, porque no es tan pesado, así que si de repente ustedes no tienen el estómago tan blindado como nosotras, este es un plato que sí o sí tienen que probar porque no les va a mover tanto el estómago. O eso es lo que creemos, ya ustedes son responsables de lo que hagan. Acá nomás les damos nuestra sugerencia. Este está muy rico y este plato lo comen los egipcios tanto en el almuerzo como en la cena. Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo y cuál es el plato típico en su país. Acá en Egipto es el koshari. Y si el plato ha estado delicioso, los egipcios dicen lo siguiente: oh, tem awi, que es oh, ha estado delicioso en árabe. ¡Hi, amigos! Esta es otra opción de almuerzo, es un poquito más cara. Vamos a comer carne de cordero. La tenemos en dos presentaciones. La presentación entera se llama kebab y la presentación tipo carne molida se llama kofta. Todo siempre acompañado de el delicioso pan, ensalada, pepino, tomate, cilantro, cebolla blanca y la salsa de sésamo. Este plato nos está costando 80 libras, es un poco más caro y es más o menos un cuarto de kilo de carne. Y esto se come tanto en el almuerzo como también en la cena. Importante, este tipo de preparación del kebab es particular de acá de Egipto. Es tal cual lo hemos visto en este video, que ponen la carne en estos palos y en la parrilla con el carbón. Basta de hablar, vamos a probarlo. Agarras el pan, todo con la mano limpia. A ver esa mano limpia, por favor, está marrón, esa mano tiene muchos marrones. Me he echado gel. Una muy buena experiencia acompañado de esta salsita y me he enamorado de este pan, la verdad es muy rico. Combina muy bien con todo lo que sirven. Un dato importante es que los antiguos egipcios fueron los primeros en preparar el pan como lo conocemos ahora. El que comía el pan era el kofta y ahora estoy comiendo el kebab. Y mi favorito es el kebab, está muy rico. Bueno, y no olviden acompañarlo de su ensalada, sus vegetales, para que puedan ir al baño. Muy bueno. típicos a
una pastelería muy popular que se llama El Abt. Y hemos comprado dos postres típicos. Este de acá es basbusa y el de acá se llama conafa. Esta bandeja nos ha salido en 38 libras. Buen precio, un postre para compartir. Nos comentan acá que esto de repente lo llevan a alguna reunión. Así que vamos a probarlo. Basbusa. Es como una natilla, tiene muchas bolitas como de sémola, bastante dulce. Y esta es la conafa, miren. Estos pelitos no estoy segura que es de repente... A ver, veamos. Ese me encanta. Crocante, dulce y con quesito. Mi favorito, mi favorito. Bueno, rico y barato. Una opción para todos los bolsillos. Acá vamos a ver a gente con mucho dinero como gente bastante humilde también. Fati, ¿cómo vas despacio en el estómago? Uy, ya vamos 4 lugares por ahí que la primera bebida me hizo mover el estómago y tuve que correr un baño, pero lo logré. Yo creo que sí lo hacemos. Felizmente hemos venido con el estómago bien vacío, recontra vacío, porque no comimos nada en la mañana. Y es verdad que en los lugares que hemos ido no venden bebidas, solamente la comida. Eso realmente es muy distinto a lo que normalmente estamos acostumbradas. Amigos, justo aquí hay un cine y nada de lo que está en cartelera es de Hollywood. Nada. Todo es de otros estudios cinematográficos. Son películas que jamás he visto ni creo que veríamos en Occidente. Es loquísimo, tienen que ver esto. Esto es parte del santo grial de la comida callejera tradicional egipcia, y aunque es un plato que sí se puede preparar en las casas y según internet en las casas lo sirven con mucha más carne y con otras especies adicionales, es algo que usualmente la gente sale a comer en la calle porque necesita para prepararse algunos hornos especiales pues que a veces no es tan aconsejable tener en casa. Consta de pan, está relleno de carne, lo hacen al horno y cuesta solamente 22 libras, así que vamos a probarlo. ¡Qué emoción! Mi primer hababshi. Tómame una foto con mi hababshi. Ojo que es de carne de res, está muy rico. A mí me encantan las cosas crocantes cuando hacen crunch y este pancito lo tiene, pero a la vez es un poco suave. Como que la parte de abajo es súper crocante y la de arriba es un poco más suave. La carne está molida y creo que tiene como un queso o una pasta, no estoy segura. Sabe muy rico, se ve que tiene como que cebollita picada chiquitita. Está muy bueno. En esta ruta de comida típica callejera egipcia hemos tenido un invitado especial. Él nos está acompañando porque para nosotras ha sido muy complicado grabar aquí en Egipto porque hay mucha policía, muchos militares en la calle que nos han detenido muchas veces. Esa es la razón por la que nos está acompañando y también para tener información de primera mano para ustedes. Él es Sayed. Hola. Hola chicos, aquí estamos en Egipto. Estoy con una de esas dos chicas muy lindas que están haciendo algo muy especial. Les agradezco mucho para dar esa imagen tan linda de mi país, también la comida de mi país. Eso, muchas gracias. Aquí Egipto es un país muy seguro, muy lindo, lleno de historia. Entonces les estoy invitando a todos ustedes que vengan acá para que disfruten la maravilla, la historia que tenemos, que es mucha historia. Mi país es muy bonito. Si están viniendo por acá y desean tener algún guía en español, de verdad que Sayed, 100 puntos. Su información la vamos a dejar acá abajo en la caja de descripción por si desean contactar. Marhaba. Marhaba. Ahora hemos venido por un bocadillo callejero súper típico y a buen precio. Estamos comiendo un sándwich con hígado al estilo Alejandría, que es este de acá, que está a 5 libras, y un sándwich con carne de res, tomate y algunas otras verduras. Este lugar es bien popular, hay gente en todo momento y vamos a probar estos sándwiches. Tienen buen precio para todos los bolsillos. Vamos por el sándwich con hígado. A mí me encanta el hígado. Picante. Me gusta mucho.
Se siente lo picante, no se siente seco. Que venga en trozos también me parece un golazo para poder comerlo de manera más sencilla. Muy bueno. Ahora probemos el de res. Bastante sabor, salado, muy rico. La carne está molida, es carne molida, así que también muy sencillo de comer. Picante también, picante soportable. Ambos están muy ricos, volvería a comer acá, sí. Y solo por 5 libras cada sándwich, buenazo. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste esa agüita? ¿Qué fue? Aquí estamos en la calle. Normalmente, aquí cuando hace calor abrasante. Por caridad, alguna gente pone estas cosas para que la gente toma agua y beber agua cuando hace mucho calor. ¿Y cuesta o es gratis? No, es gratis. No se paga. Yeah. El deporte nacional de Egipto es cruzar la pista. Así nomás. ¡Ah! Dios mío. Ya está, lo hemos logrado. Yeah. Si no cruzas así, no cruzas nunca. Amigo, ¿y desde qué edad los egipcios aprenden a cruzar así la calle? Cuando tenemos más o menos como 8 o 9 años, sí, ya es costumbre. Experto. Porque si apurados andamos, entonces no esperamos los semáforos. Así cruzamos las calles aquí. Wow. Nosotros ya aprendimos, acostumbrados a cruzar la calle, también los carros acostumbrados no a atropellar. Entonces ya como... Hay una cooperación. Exactamente. Y llegó la hora de la cena. Y resulta que, amigos, el egipcio cena lo que encuentre. Si se cruza con bocadillos, pues bocadillos. Si se cruza con el kosheri, pues su kosheri. Y hoy hemos elegido 3 tipos de platos distintos. Vamos a comer falafel o tameya, tahini, que hemos aprendido que pues vienen 2 versiones, una más aguadita y otra más densa. Hoy vamos a probar la que es más líquida. Y vamos a probar melojeya, que es una especie de caldo o sopa de pollo que se come todo con el pan árabe. La tameya también se puede comer con el pan, todo lo pueden comer con su pan. No se olviden, amigos, de la técnica egipcia de convertir un pedazo de tu pan en cuchara. Por favor, todos practiquen en su casa antes de venir a Egipto, porque si no lo haces es haram, es pecado. ¿Saben qué otra cosa es haram? No estar suscritos al canal a estas alturas de la temporada de Egipto. Si les gusta nuestro contenido y quieren seguir viéndonos viajando alrededor del mundo, denle click a ese botón de suscripción y también al botón de la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que saquemos un video loco nuevo. Y aparte, suscribirse es gratis. ¡Viva Vivalash es gratis en árabe. Ya saben, una palabra más, 2, haram y Vivalash. Vivalash, ¿no? Está bien. Ahora sí, a darle a la cuchara pan. ¿Está bueno? Muy bueno. ¡Hala, qué elegancia! ¿Qué tal? Sin palabras. Ahora le vamos a preguntar su opinión a Sayed, que es un egipcio mero. Él nació aquí en el Cairo, o sea, más egipcio solo Ramsés. Y nos va a decir cuál ha sido su comida favorita de las que hemos probado hoy. Cuéntanos, amigo. La verdad, hoy ustedes han probado mucha comida egipcia, pero mi favorita es la molojeya, porque la estoy comiendo desde chico. Siempre regresaba de la escuela preguntándome a mi mamá si ella nos haya hecho la molojeya, porque siempre la buscaba. Es mi comida favorita, por siempre será mi comida favorita, que es la molojeya. Allá voy, molojeya. Ahí voy. Es loco porque para hacer una sopa, es la primera sopa de mi vida que como que tiene una textura gomosa. Oye, ¿qué? Y a la vez tiene como que sabor a caldo y se come con pan. No, entonces es un nuevo tipo de sopa que he inaugurado en mi Pokédex. Ahora toca el falafel, que a diferencia del que hemos comido en otros lugares, porque el falafel, amigos, es muy común, o sea, lo venden hasta en Perú, pero aquí en Egipto, miren, es así, como una hamburguesita. Más delgado. Más delgado. El falafel o tameya es un chancado de garbanzos, pero frito. Así que, pues, en la comida árabe abunda el chickpea, el garbanzo. Y es súper nutritivo también. Está muy rico. Es muy sabroso. Es muy crocante. Y encima le ponen como especias. Se siente el aroma.
total todo salió 36. Toda esta ruta la hemos hecho caminando, no hemos tenido que tomar ningún transporte, todo ha sido en el centro del Cairo. Y un dato importante para cuando hagan sus pagos, casi siempre redondean la cuenta a tu favor. Así que si te dan unos centavos o una libra de más, no piensen que se han equivocado en la cuenta, sino que pues redondean a tu favor. Aprovechen. Este video ha estado súper rico, súper bueno, ya tienen los datos. Vengan sin miedo y con muchas ganas a tragar a Egipto porque variedad hay y buenos precios también. Nos vemos en una siguiente aventura y ya saben, lo de siempre. ¡Tapa el micro! ¡Viva Egipto! Adiós, amigo. Más salama. Adiós, amigos.